Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el Foro Tendencias Tecnológicas ASLAN 2021. Concretamente, en esta ocasión, la jornada estará centrada en, lo que es la seguridad y nuevos servicios en operadores telco especializados. La estructura es la habitual en los foros tendencias que estamos llevando este año, que es una jornada que comienza ahora a las 10 y la idea es que finalice a las 2 de la tarde. Una primera mesa redonda en la cual tenemos unos invitados especiales para abordar una serie de preguntas que consideramos interesantes por parte de la asociación y luego otras que nos puedan ir haciendo ustedes por vosotros por el chat. Tenemos también 10 presentaciones a continuación a las 11:30 cuando termine esta mesa redonda y las presentaciones podrán descargarlas o podréis descargarlas aquí en Más Información. Supongo que se está viendo mi pantalla, sí, en Más Información se puede descargar las presentaciones que van a impartir estos ponentes. Como digo, pues esto forma parte de un ciclo de foros que organiza la asociación. Concretamente, estamos hablando de la parte de redes, la importancia de las redes, de la conectividad. Y concretamente tenemos esta mesa redonda que se llama Seguridad y nuevos servicios en operadores telco especializado. Vamos a empezar puntualmente a las 12, 3 minutos. Vamos a dar unos minutitos hasta que se conecten el resto de participantes porque veo que está subiendo el número. Como asociación, pues seguimos tratando de hacer esta labor de divulgación tecnológica que venimos haciendo desde el año 89 con el apoyo de las principales empresas del sector tecnológico y bueno, tenemos ya ganas de volver al presencial, pero nos está costando. La verdad es que las noticias se están retrasando mucho y no acabamos de volver al presencial. El congreso, de hecho, el congreso anual que hace la asociación lo aplazamos de marzo a junio y en junio, que teníamos las expectativas de poder celebrarlo en presencial, pues finalmente tenemos que optar por un formato híbrido. Como estamos comunicando ya por diferentes canales, un formato híbrido, estamos fomentando que esa interacción tan importante que se produce en el presencial, pues tratarlo de hacer en digital, aunque desde luego no va a ser lo mismo, pero son los tiempos que nos ha tocado vivir y lo haremos como siempre lo mejor posible para contribuir a que esas profesionales que estáis en el mundo de la tecnología y que cada vez se denota que es un colectivo cada vez más esencial para la recuperación económica y está tomando muchísima importancia con esos fondos que están hablando para la recuperación europea y con el Plan España 2025, pues podáis poneros en contacto, conocer nuevos socios tecnológicos y entre todos pues avanzar en esa digitalización que es fundamental para la recuperación económica. Son las 10 y 3 minutos. Voy a ir presentando a los invitados. En primer lugar, Gerard Bosch es el CTO de Avatel. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por participar en esta ronda. También contamos con Cigro Gouveia, que es el director de Ingeniería de Red de Aire Networks. Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. También contamos con Xavier Casajoana, el CEO de Voz Telecom. Buenos días. Muy buenos días. Félix García, director general de Certia Telecomunicaciones. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días, Félix. Y Jorge Carrasquilla, que es Sales Engineer Manager para España y Portugal de Colt Technology. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Pues vamos a comenzar. Antes de hacer una mención especial a los patrocinadores globales de este foro, que son Huawei, Systelic y Certia Telecomunicaciones, y también a los patrocinadores de panel, que son Aire Networks, Colt y T-Systems. Como digo, pues la idea es hacer una serie de preguntas que las tenemos aquí en la página web. Son 5, no suele dar tiempo a realizarlas todas, pero bueno, iremos tratando de moderar o dinamizar el coloquio, esta mesa redonda, pues un poco según vayáis vosotros pues dando vuestra opinión y viendo en qué temas hay que profundizar. El orden de intervención, si os parece, es el mismo que aparece en la página web, por el orden que os he presentado. Empezaríamos por Avatel, Aire Networks, Voz Telecom, Certia Telecomunicaciones y Colt Technology. Y si os parece, hacemos una primera ronda de presentaciones, un poco por qué estáis en esta mesa, la actividad de vuestra compañía y cómo veis esto así en líneas generales, del título de la mesa que hemos puesto: Seguridad y nuevos servicios en operadores telco especializados. Así que cuando consideres, Gerard, comenzamos y seguimos ese orden previsto de intervención. Perfecto, fenomenal.
Pues nada, primero de todo, gracias por invitarme a este evento. Espero un poquito poder representar lo que somos en Avatel, lo que estamos haciendo en Avatel. Y bueno, a nivel de empresa Avatel, pues como conoceréis, hace tiempo ya que estamos en despliegues de servicios 4Play. Empezamos en la Costa del Sol y hemos ido creciendo un poquito a zonas de Levante y seguimos en Andalucía. Y nuestra apuesta y nuestro foco y nuestra línea de trabajo continúa siendo el tema de llegar a todos los clientes que están más alejados de lo que son los núcleos urbanos o centros de población principales, ¿no? El tema del teletrabajo, pues hemos visto que ha agudizado todavía más la necesidad de estos servicios de una forma más deslocalizada, con lo cual la apuesta es a seguir dando redes, dando conectividad segura y extensa al máximo ámbito de clientes es básico, ¿no? Pensamos que el papel del operador local es esencial en esta apuesta. Pensamos también que los servicios cada vez más tienen que estar más especializados porque el cliente tiene más conocimiento de las tecnologías y no solo aprecia el aporte de este valor, sino que además nos lo exige. Y creemos que los operadores en este punto, junto con los suministradores de servicios, pues somos clave, ¿no? Como digo, la ingeniería cliente para nosotros también es algo a tener en cuenta para poder dar un mejor servicio a los clientes. Y finalmente, un poco en línea a la mesa redonda que hablamos hoy, la seguridad pues pasa a ser ya una necesidad básica, ¿no? Es decir, el cliente tiene que estar ya mucho más concienciado en que los riesgos a nivel de crecimiento tanto de los operadores como de su propio negocio pues provocan una serie de vulnerabilidades y en eso los operadores tenemos que dar servicios que puedan dar mayor seguridad de una forma transparente al cliente y aportándole finalmente valor y más negocio a su compañía. Principalmente en eso nos estamos moviendo ahora mismo en Avatel. Muchas gracias. Continuamos con el orden previsto, que es Igor, director de Ingeniería de Red de Aire Networks. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir. Pues bueno, nosotros en Aire Networks hemos sido y somos, ¿no?, un operador telco referente a nivel nacional y bueno, pues sí que es verdad que digamos que en esa referencia telco no tradicional donde ha sido nuestro core business durante muchos años, pues ahora mismo seguimos todavía y tenemos como tres grandes, digamos, áreas de acción, ¿no?, donde estamos trabajando para poder, digamos, ayudar a las compañías y a los usuarios finales a tener un ancho de banda, digamos, digno, ¿no? Digámoslo así, como comentaba Gerard, que al final apoyamos muchísimo a ese mercado donde, digamos, el operador tradicional pues muchas veces no llega, ¿no? Y esos entornos, ya no rurales, sino que hay muchas zonas con el tema de la pandemia pues que hay gente que, bueno, pues digamos un poco exiliado, ¿no?, de las ciudades grandes y han ido pues a zonas más con peor conectividad y bueno, pues al final es mucho más complicado no poder llegar digamos, a esos procesos de transformación. Entonces, bueno, estamos muy centrados en la parte de infraestructura, donde, bueno, somos un player importante en España y en Iberia ahora porque estamos ya conectando la red que acabamos de adquirir en Portugal. Y bueno, pues eso es un core business de la compañía y estamos trabajando muy fuerte para poder ofrecer, sobre todo estamos muy centrados en entornos de grandes capacidades, ¿vale? Porque al final también dentro de nuestro core business está el mundo de los data centers, donde al final pues se apoyan todos esos servicios tecnológicos, ¿no?, que al final los usuarios hacen uso, tanto usuarios y empresas. Y bueno, pues mucho enfoque también en el mundo cloud y data center, donde bueno, acabamos de adquirir en otra compañía que, bueno, pues muy de nicho para temas de orquestación cloud, donde podemos al final ofrecer ayudar a esas compañías a poder transformar sus negocios pues al mundo cloud, ¿no? Que muchas veces, cloud híbrida sobre todo, que muchas veces es complejo es muy bonito hablar de ello, pero al final las compañías tienen grandes dificultades para poder migrar sus servicios, ¿vale? Entonces, bueno, pues en eso estamos y luego, como último, la seguridad, que creo que es intrínseco a todos los servicios que se ofrecen y creo que hay que hacer una gran labor de concienciación. A veces es complicado, pero la verdad es que, bueno, yo creo que las noticias también y los medios de comunicación están ayudando bastante a que la gente pues tenga un poco más de sensibilidad en la parte de seguridad, ¿no?
Xavier Casajoana, del CEO de Voz Telecom. Hola, buenos días. Soy Xavier Casajoana, el CEO de Voz Telecom. Voz Telecom somos una compañía que nacimos en el año 2003 aquí en España. En esa época fuimos pioneros en la prestación de servicios de comunicaciones en la nube. Fuimos el primer operador prácticamente en Europa en lanzar un servicio de centralita virtual que reemplazase las centralitas tradicionales, en esa época cuando no se hablaba de cloud. Pero el mercado pues, nos ha ido dando la razón y hoy en día pues, los servicios de centralita en la nube son los servicios esenciales para las empresas y todavía más se ha puesto de manifiesto debido a la pandemia y a las necesidades de movilización de la fuerza laboral, sobre todo para poder implantar el teletrabajo en las organizaciones durante este último año, ¿no? Desde hace un año aproximadamente formamos parte de un grupo internacional. Somos filial en España de la compañía Gamma Communications en el Reino Unido, que es una compañía que tiene presencia ya en este momento pues en Reino Unido, en Alemania, en Holanda y España, con un objetivo de liderar el segmento de comunicaciones en la nube para la pequeña, mediana empresa y segmento corporativo. En España llegamos a nuestros clientes a través de una red de distribución muy amplia, con presencia en todas las provincias, con el objetivo de ayudar a las empresas a actualizar sus sistemas de comunicaciones y poder implementar los servicios de comunicaciones en la nube, especialmente para poder dotar a las empresas de una mayor flexibilidad y un conjunto de herramientas que les permita en estos momentos pues, tener una operativa de la compañía con personal en sus oficinas y con personal remoto, ¿no? Un escenario de teletrabajo que se ha visto impulsado estos últimos meses y que seguirá estando presente en el día a día de las compañías, ¿no? Somos una compañía 100% especializada en el segmento empresa. Somos una de las 5 principales compañías en cuanto a usuarios de comunicaciones cloud en España y nuestro objetivo es seguir llevando soluciones de comunicaciones a la pequeña y mediana empresa y entornos empresariales que ayuden justamente a estas compañías a mejorar su negocio y a poder seguir optimizando sus operaciones, ¿no? En ese sentido, se ha puesto de manifiesto claramente durante este último año la importancia de dotar a las compañías de herramientas y soluciones de seguridad también cuando sus empleados teletrabajan. Hasta ahora las empresas han estado pues muy enfocadas en desplegar tecnologías y soluciones para securizar sus entornos de red, sus entornos WAN, sus sistemas informáticos on-premise, pero cuando estas compañías tienen que enfrentarse a escenarios de teletrabajo con su personal en remoto que tiene que acceder a los sistemas informáticos de la compañía, que tiene que acceder a las soluciones de comunicaciones desde sus casas, desde sus entornos particulares, con accesos a Internet públicos, pues entran en juego todavía más un conjunto de garantías tecnológicas y soluciones que aseguren completamente la confidencialidad de las comunicaciones cuando estos usuarios acceden a través de Internet públicas a los sistemas o las redes locales o los sistemas de comunicaciones de las empresas y sobre todo poder garantizar la continuidad del servicio para que las compañías puedan seguir operando con total normalidad. Hemos estado muy enfocados justamente este último año y priorizando todos aquellos proyectos y mejoras de producto que incidían en dotar en esta seguridad, esta capa de seguridad añadida a los empleados cuando conectan a los sistemas, digamos, de sus oficinas, de sus hogares, ¿no? Un aspecto Muy bien. que es fundamental en estos momentos. Muy bien, Xavi, muchas gracias. Félix García, director general de Certia Telecomunicaciones. Hola, buenos días. Bueno, represento a Certia en este foro quizá por una razón fundamental, ¿no? La razón es que creemos desde Certia que este mundo, el mundo de las telecomunicaciones está cambiando de forma sustancial. O sea, no solamente desde el punto de vista de tecnología, sino desde el punto de vista del propio mercado, desde el punto de vista de las necesidades de nuestros clientes y demás, ¿no? Hace pues 15 años ya, Certia nació como un operador virtual de telecomunicaciones. Tuvimos el nacimiento prácticamente junto con algunos de los ponentes que ahora mismo forman el foro y hemos ido evolucionando en otro sentido. Nosotros durante
10 años tuvimos un modelo pues muy estable en cuanto a, pues a ofrecer soluciones de VPN MPLS pues a nivel nacional e internacional, únicamente proyectos, no trabajamos con particulares y bueno, pues los últimos 5 años lo que hemos hecho es una transformación empresarial pues que va muy en línea con lo que estamos comentando aquí todos, ¿no? Una transformación empresarial que se basa en la creación de un nuevo concepto pues basado en parte en nuestro conocimiento de telecomunicaciones y también parte en nuestro conocimiento de lo que es las nubes públicas, ¿no? Entonces, bueno, con ese mix bueno, pues de conocimientos, creemos que damos respuesta a lo que son las necesidades actuales de las empresas, ¿no? Al final, como todos hablamos aquí, pues estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de entornos cloud y todo esto hay que comunicarlo y hay que comunicarlo de una forma distinta, ¿no? O sea, yo creo que incluso el concepto o el título del foro para mí indica una cierta obsolescencia en cuanto a los conceptos y, y cómo se afrontan esos retos, ¿no? En cuanto a la nueva realidad, ¿no? Entonces, para mí hablar de operadores telco es hablar de un concepto que, aunque está vigente, pues dista mucho de las necesidades de las empresas en solucionar sus retos, buscar soluciones y encontrar nuevos servicios de telecomunicaciones, ¿no? Como decía antes, no podemos hablar solo de un cambio tecnológico, ¿no? Sino que hablamos de circunscribir el análisis de varias dependencias, de varios factores, ¿no? Que influyen en los nuevos modelos de negocio que debemos afrontar entre todas las partes, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya hablaremos de cada uno de estos conceptos, ¿no? Pero Certia está en esa línea y por eso la represento, porque no es una transformación tecnológica, sino que es una transformación del propio mercado, ¿no? Entonces, bueno, creo que Certia como posible partner para conjugar esos servicios, pues estamos bastante alineados y luego ya me gustaría exponer por qué. Genial, Félix. Muchísimas gracias. Jorge Carrasquilla, de Colt Technology. Hola, buenos días. Bueno, yo represento a Colt aquí en España en la parte de ingeniería de clientes y un poco el objetivo de Colt como empresa y como organización pues es ser un referente en los servicios de red y de bot, especialmente de gran ancho de banda, pues para empresas, sobre todo para el sector B2B, ¿no? Para el sector empresas. No tenemos servicios residenciales o domésticos y nuestro foco claramente está orientado a poder suministrar y proveer de soluciones a las empresas de nuestro sector, ¿no? Como decía Félix hace poco, pues realmente los operadores telco, dicho el concepto de operador, está evolucionando bastante y cada vez más estamos convirtiéndonos en operadores tecnológicos, ¿no? Y dentro de esa parte de operación tecnológica, pues simplemente se trata de ser capaces de ofrecer soluciones, no tanto servicios o productos concretos, sino ofrecer soluciones pues en todos los tipos y ámbitos de nuestro negociado, ¿no? Como son pues los servicios tanto de voz para teletrabajo, conexiones a la nube y soluciones diseñadas pues para los clientes en los nuevos entornos y en los nuevos escenarios en los que cada vez más estamos metiéndonos, ¿no? Desde ese punto de vista, pues bueno, tenemos presencia a nivel europeo, en Asia también y en Estados Unidos, en América del Norte. Y bueno, nuestro objetivo es ser un poco el operador global y de referencia pues en estos entornos, ¿no? Especialmente para este tipo de empresas, no solo grandes multinacionales, sino también aquellas pequeñas empresas que empiezan a tener y operar a nivel global, un poco marcado pues por todas estas necesidades nuevas del mercado, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que la conectividad y la necesidad de tener servicios pues fiables y que te permitan mantener la continuidad del negocio pues son cada vez más claves y
Y esto de por sí no es solo una garantía de poder seguir operando, sino que cada vez más nos obliga pues, a poder ofrecer soluciones que realmente pues, sean que completen todas esas necesidades que los clientes nos van demandando, ¿no? Desde el área de ingeniería de clientes, pues entendemos que este es un grupo clave de cara a poder ofrecer estos servicios, especialmente pues en este trabajo pues de diseño y consultoría pues que hacemos para nuestros principales clientes. Y bueno, espero las próximas también sesiones para poder contaros un poquito más de qué hacemos, en qué estamos y a qué nos estamos dedicando en los próximos años. Genial, pues muchísimas gracias a los 5. Operadores, bueno, efectivamente ese término de operador es un poco obsoleto, pero bueno, empresas muy especializadas que no son los grandes operadores de telecomunicaciones y que estáis ofreciendo un muy buen servicio, puesto que estáis compitiendo con esos grandes, tenéis vuestra base de clientes y bueno, nos gustaría conocer en esta mesa redonda las preguntas que, como decía al principio, os planteamos es cuáles son los principales retos y prioridades en esta nueva realidad. ¿No? Es decir, en qué estáis invirtiendo, en qué servicios queréis ofrecer al cliente en esta nueva realidad tras la pandemia, que como decía Xavi, pues la verdad es que ha sido un cambio, ¿no?, radical de donde veníamos a donde estamos ahora. Empezamos en el mismo orden, si os parece que hemos hecho la presentación. Empezamos por Gerard Bosch de Avatel. Muy bien. Pues básicamente los principales ejes en los que nos estamos moviendo desde Avatel, el primero y más importante es la transformación profunda a nivel de compañía, ¿no? Es decir, como decíamos ahora mismo, el cambio brusco de paradigma, ¿no?, que nos ha provocado el teletrabajo, la exigencia cada vez más del servicio, pues provoca que los operadores de forma interna estemos mucho más evolucionados y mucho más preparados para ello, ¿no? Eso pues comporta que sigamos apostando por las infraestructuras internas para tenerlas al máximo nivel del estado del arte, ¿no? Continuamos apostando pues por crecimiento en lo que es infraestructuras, unificación de redes, todo desde el punto de vista que nos permita tener un mayor control del tráfico del cliente y poder ver posibles problemas, amenazas, etcétera, ¿no? En ese punto, pues nosotros continuamos pensando que muchas de las plataformas que de alguna manera estamos desarrollando de forma interna, incluso para nuestros propios trabajadores, para nuestro propio servicio interno a nivel de compañía de operador, algunos de estos pueden ser trasladables también al cliente final, ¿no? Cuando hablemos en el siguiente punto un poquito más de los proyectos en cuestión, pues hay plataformas desde el punto de vista de seguridad que ya estamos desplegando internamente y que muy fácilmente luego son trasladables al entorno del cliente, ¿no? Esto nos permite pues tener un mayor conocimiento de ellas, poderlas presentar al cliente de una forma más sencilla y más probada, y para eso al final pues cualquier laboratorio que podamos montar ahora, pues evidentemente luego se pone en producción y luego es trasladable al cliente, ¿no? Lo que decíamos también antes, ¿no? El cliente es cada vez más especializado, requiere no solo de banda ancha en cualquier punto geográfico ya, sino que además requiere de servicios de alguna manera en la capa de encima, ¿no? Es decir, hay una capa más del puro transporte hasta ahora, ¿no?, el puro caudal, el puro producto, pero el servicio que hay por encima cada vez tiene que ser más de valor añadido, ¿no? En ese valor añadido pues está pues tener servicios más específicos, tener equipos internos en la parte de empresas, incluso un cliente residencial más avanzado, preparado para dar soluciones más a medida y más escuchando al cliente, ¿no? Al final lo que intenta estar siempre Avatel es muy cerca del cliente, como decíamos, cliente que es local, pero que está repartido ya en ámbito nacional, ¿no?, en ámbito geográfico de toda la península. Y en ese sentido, pues lo que es muy importante es que el cliente se sienta atendido, que el cliente sienta que la tecnología le es cercana, que le da solución y que al final le promueve su negocio, ¿no? Esos son los principales puntos que creemos que tanto a nivel interno hay que continuar evolucionando estos sistemas, estas plataformas, estos data centers que tenemos ya en propiedad en Avatel, que continuamos haciendo crecer, no tanto incluso para alojar a los propios clientes dentro de ellos, sino para que las infraestructuras críticas asociadas a la seguridad y a la disponibilidad estén cada vez más en su máximo. Y por otro lado también estamos un poco ayudando a los diferentes clientes, tanto empresas como residenciales, que entiendan la necesidad de esta seguridad, ¿no?, y de que
tienen que estar un poquito alerta en que el mundo de alguna manera pues está cambiando, todo lo que es progreso al final también implica más preparación, más control de los sistemas y los temas técnicos, ¿no? Y en eso es donde principalmente a Batel estamos trabajando, ¿no? En la parte de proyectos podemos entrar un poquito más en el detalle de qué proyectos más enfocados a la seguridad, pero a nivel de principales retos para esta nueva realidad básicamente lo enfocamos en estos puntos. Muchas gracias, Gerard. Continuamos con Cigor. Muy bien. No, como comentábamos antes, ¿no? Es verdad que las operadores telco, al final no somos puro telco, sino que hemos ido evolucionando ya de unos años atrás. Es decir, sí que es cierto que es nuestro... Yo siempre digo que al final la red, y para nosotros, y al final que los que la ostentamos, ¿no? Los que la tenemos, pues es un valor muy importante y que, bueno, que al final ofrece un valor diferencial sobre toda la capa de servicios que se puedan montar por arriba, ¿no? Entonces, nosotros básicamente nuestro foco está en esa unidad tradicional de red, donde está creciendo muchísimo. Estamos ahora mismo, pues para este año tenemos unos 3.000 y pico, casi 4.000 kilómetros de red nuevos proyectados para no despliegue, sino de activación, despliegue, etcétera. Es un mix un poco de todo, tanto la parte de transporte como acceso a las redes de posibles clientes. Después tenemos, bueno, eso es una parte muy importante para nosotros por temas de latencias, etcétera, bueno, pues, al final todo el resto de servicios se sustentan sobre esa red y lógicamente pues somos bastante, dentro de la casa somos bastante frikis con el tema de las latencias y bueno, lo hemos sido durante muchos años y seguimos con ese ADN y creo que es importante. Ahora toma sentido, ¿no? El tema de, pues, por ejemplo, tener tu puesto de trabajo digital, tu puesto de trabajo en la nube, etcétera, pues lógicamente si no tienes una latencia inferior igual a 40 milisegundos, pues la verdad es que ya la experiencia de usuario no es muy buena. Pues en ese tipo de servicios es donde impacta, ¿no? Luego la segunda derivada o la segunda, digamos, segundo gran proyecto donde estamos trabajando es de aquí a los próximos años es el mundo de los data centers. Sobre todo en este concepto, ¿no? Que muy genérico que se habla de edge computing, pues bueno, somos bastante conocedores y tenemos muchos clientes ya y hay mucha demanda de ese data center de proximidad donde al final lo mismo, ¿no? O sea, un poco la idea es tener los servicios muy enfocados o muy cerca del cliente, ¿vale? Eso cada vez más es lo que los clientes nos están demandando. Es decir, queremos tener nuestros datos, ya no solo los datos, sino queremos tener toda nuestra infraestructura o parte de nuestra infraestructura crítica cerca de donde realmente se está haciendo uso de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un poco la primera parte, que es el mundo de las redes, pues la verdad es que casa muy bien con el concepto del data center, de proximidad, ¿vale? Y después la tercera línea de, digamos, de actividad y de proyectos estratégicos dentro de AIRE es el mundo cloud, ¿vale? Ahí tenemos un enfoque muy, muy potente con esta red data centers, pues lógicamente un poco digamos, la guinda del pastel no sería el mundo cloud, donde pues bueno, pues tenemos mucha presencia y estamos avanzando muchísimo en conectarnos con las grandes cloud públicas y también en proyectos con cloud privada, ¿vale? Pues, basados en proyectos tanto OpenStack como VMware, etcétera, etcétera. Y poder conectar esas clouds privadas con las clouds públicas, ¿vale? Para poder, bueno, y poder orquestar todo esa amalgama, ¿no? de servicios y que muchas veces al final los clientes, pues bueno, en ese mundo pues se pierden muchas veces, ¿no? Tiene que ser un mundo o sea, tienes que ser digamos, tienes que tener un valor o un enfoque muy tecnológico para poder manejar todas esas infraestructuras, ¿no? Y esas arquitecturas tan complejas. Entonces, bueno, pues eso es un poco, y todo esto ya pues ligado con la seguridad. Creo que es clave, ¿vale? Y nosotros, todos los servicios y todo está enfocado a la seguridad. De hecho, estamos pues, con la certificación de Esquema Nacional de Seguridad para clientes que nos lo están demandando y, bueno, pues tenemos un enfoque muy en todos los productos todos los productos nacen con la seguridad. O sea, nosotros no pensamos en que la seguridad va después, sino que es intrínseca y en el propio diseño del producto es donde ya digamos, se contempla también la seguridad.
Muchas gracias, Tigor. Xavier, vosotros que también lleváis mucho tiempo en esto del mundo del operador, ¿no? Y estáis evolucionando. ¿En qué estáis trabajando? Bueno, pues para seguir en la línea de mis compañeros, también hago matiz de que nosotros no somos un operador de red, ¿vale? No somos un operador telco, sino que nacimos ya como un prestador de servicios o un proveedor de servicios de comunicaciones, ¿no? Digamos, estamos en la capa superior y en la capa en contacto con el cliente. Nosotros buscamos aportar valor al cliente con nuestra solución. El valor de la compañía no está en nuestra red, en nuestra infraestructura de red, sino que alquilamos redes de terceros o bien prestamos nuestros servicios a través de las redes que ya pueden tener contratadas los clientes, ¿no? Obviamente es un servicio esencial poder disponer de la mejor red, la mejor banda ancha y la menor latencia posible, por supuesto, pero nosotros nos enfocamos sobre todo en crear valor en los servicios al cliente y en nuestro caso, el reto principal que tenemos en estos momentos pues es poder ayudar a miles de empresas en España que en los próximos años van a hacer la transformación de sus sistemas de comunicaciones al cloud, transformar sus antiguas PBX on-premise, ¿no? Las centralitas telefónicas tradicionales, para convertirlas o para implantar soluciones 100% virtualizadas de centralita en la nube. En estos momentos están en España instaladas entre 1,5 millones y 2 millones de extensiones cloud, más o menos. Y los analistas se prevén que en los próximos 3 años vamos a llegar a los 5 millones de extensiones en la nube. O sea, el mercado va a explosionar. De hecho, se está acelerando en estos últimos meses. Se ha visto todavía más esa aceleración en la adopción de servicios de comunicaciones en la nube, reemplazando sistemas de comunicaciones tradicionales. Y este es el reto que tiene por delante Buz Telecom, acompañar a todas estas empresas que van a querer realizar esa transformación de sus sistemas de comunicaciones en adoptar las mejores soluciones de comunicación, y esperemos que buena parte de este mercado pues elija Voz Telecom como operador, ¿no? ¿Por qué nos tienen que elegir? ¿Qué prioridades tenemos? Pues sobre todo es que nuestras soluciones ayuden al cliente a mejorar su negocio. Por supuesto, la tecnología es importante, pero al final el resultado de esa implantación tecnológica en las empresas es que las propias compañías puedan mejorar su negocio y puedan mejorar sus operaciones, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos o cómo pretendemos conseguirlo? Pues tenemos tres ejes prioritarios para que los clientes puedan mejorar sus negocios con la implantación de estas soluciones, ¿no? Un elemento fundamental en esos momentos es la integración de las comunicaciones en lo que se llama o conoce el Digital Workplace, ¿no? El entorno de trabajo digital del empleado, tanto si está operando en la oficina como si está operando de forma remota. Al final tiene que ser transparente la solución que la empresa implante y tiene que considerar ambos escenarios, implantar tecnologías y soluciones, siempre pensando que el usuario va a estar conectado de forma remota. En ocasiones estará en la oficina, en ocasiones estará en entornos remotos, ¿no? Y en ese escenario tenemos que integrar la solución de comunicación que antaño, y todavía es en muchos escenarios, era un plástico, un teléfono, ¿no? Un aparato telefónico encima de la mesa de la oficina, pues este dispositivo desaparece y muta. No es que desaparezca la necesidad del usuario de comunicarse vía telefónica, pero está mutando este dispositivo pues para que el usuario elija y escoja en cada momento, en función de la situación, el dispositivo que mejor le convenga. En este momento, el dispositivo que estamos escogiendo es una aplicación con unos cascos y un micrófono en nuestro ordenador, ¿no? Pero en otro escenario puedo elegir el teléfono móvil y en otro escenario pues puedo elegir realizar mis comunicaciones desde dentro de mi CRM, en la propia operativa diaria de negocio, o puedo querer hacer mis comunicaciones a través de la aplicación de Contact Center con la que estoy atendiendo a mis clientes y con la que opero todo flujo de llamadas entrante y la atención al cliente de mis agentes. En cada escenario diferente del usuario, del empleado, tenemos que ser capaces de dotarle de esa solución de comunicaciones unificadas que permita poner en comunicación todos los empleados de la oficina con el exterior en varios formatos, audio y vídeo. Ya en estos momentos el vídeo ya es una necesidad imprescindible, y ello permita que la empresa pueda operar su negocio esté donde esté
y con el dispositivo que el usuario elija, ¿no? Esta es la prioridad principal en la que estamos enfocados y adicionalmente sobre ello dotar de estas soluciones de aquellos protocolos de seguridad necesarios para que las comunicaciones a través de Internet pública, que es cuando el usuario se conecta de forma remota a la oficina, sean totalmente seguras y totalmente confiables, ¿no? Muy bien, Xavi. Muchísimas gracias. Félix, director general de Certia. Muy bien, bueno, pues yo creo que los retos a los que nos debemos afrontar pues dependen un poco de qué lado de la mesa hablemos, ¿vale? Yo creo que hay retos que los tienen los clientes y hay retos que los tenemos por los diferentes proveedores de servicio que tenemos que soportar esas necesidades y esos nuevos servicios a los clientes, ¿no? Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de usuario, desde el punto de vista de la empresa, de nuestros clientes, pues seguramente los retos incluso cambian dependiendo del rol, ¿no? O sea, desde el responsable de comunicaciones, pues que quiere incrementar y quiere mejorar la experiencia de usuario y además se encuentra con entornos no controlados y cada vez menos controlados, o el CISO, que quiere integrar la solución de comunicaciones con pues, soluciones de seguridad de tipo SASE o Zero Trust, y esto cada vez no lo encontramos más, o sea, el CISO empieza a tomar pues determinados papeles preponderantes en determinados concursos de comunicaciones, ¿no? Donde se integra todo, o bien el financiero, ¿no? Que debe reducir costes sí o sí. Y entonces, dependiendo un poco del rol de usuario, pues tiene un reto muy diferente, ¿no? Si nos vamos a la parte de proveedor, a la parte que a nosotros nos toca más directamente, yo creo que el principal reto, como decía al principio, es cambiar el modelo. O sea, seguramente, Zigor antes decía que efectivamente la red seguía teniendo su importancia, y es así, evidentemente, todo se transporta por la red, pero yo creo que a nivel de servicio, la evolución, ¿no? hacia una figura de Communication Service Provider, de CSP o de Telco Managed Service Provider, ¿no? En el que se disponga pues un conocimiento combinado de telco, de la parte telco y la parte cloud, que permita y asegure pues que la experiencia de usuario se integre en comunicaciones, se integre de forma segura, sobre nuevos operadores de telecomunicaciones, que es algo que me gustaría poner encima de la mesa, ¿no? No estamos hablando de los tradicionales, sino que ya hay nuevos operadores de telecomunicaciones, como pueda ser Microsoft, como pueda ser AWS, como pueda ser Google, ¿vale? Que facilitan de alguna forma el acceso a aplicaciones SaaS y entornos de infraestructura en la nube, y que estas nuevas arquitecturas de red pues sean considerablemente más competitivas en precio y sobre todo en características funcionales, ¿no? De cara al usuario. O sea, al final estamos hablando de lo que decía al principio, de un reto pues enorme, ¿no? Una transformación de mercado que debe evolucionar de un entorno pues fijo en cuanto a su infraestructura, en cuanto a sus servicios, a un entorno pues virtualizado, no solo desde la parte de infraestructura, sino también de la tipología de los propios servicios, ¿no? ¿Y por qué pues una figura, por ejemplo, como Certia, ¿no? Pues para que nos hagamos una idea de la transformación que estamos haciendo desde Certia, pues hemos sido nombrados recientemente por Microsoft, uno de estos operadores, de estos nuevos operadores telco, pues primer partner Managed Service Provider Networking de Europa. Bueno, esto no es casualidad, ¿no? O sea, esto es porque evidentemente la aproximación, Microsoft necesita una aproximación de partners que tengan un conocimiento telco y cloud que te posicione, ¿no? Para dar los servicios a las empresas que las empresas demandan, y con un conocimiento profundo de ambos mundos, ¿no? De telco y de cloud, ¿no? Y Certia se posiciona claramente como CSP, como Communication Service Provider, pues alineando las nuevas formas de conexión de las empresas con las posibilidades que nos ofrecen estos operadores, y además pues añadiendo una capa de seguridad pues basada en accesos SDN, ¿no? Y diríamos, bueno, ¿y por qué no pueden hacerlo los operadores tradicionales? Bueno, pues porque estos nuevos modelos canibalizan sus actuales soluciones, sus actuales infraestructuras,
y además están muy lejos de dar una capa de servicio necesario de atención al cliente, ¿no? Que soporte todo esto. Pensemos que ahora mismo, por ejemplo, las soluciones MPLS internacionales pues están basadas en conexiones punto a punto, que son propietarias de los operadores locales, y todo ese mundo cambia. Todo ese mundo cambia por accesos SDN locales y transporte a través de las nubes públicas, como puedan ser Microsoft o Amazon, ¿no? Entonces cambia sustancialmente y cambian los retos dependiendo un poco de qué lado de la mesa nos sentemos, ¿no? Muy interesante, Félix, y enhorabuena por ese nombramiento como partner de Europa, ¿no? En Europa de Microsoft. Y continuamos ya última ronda, o sea, última intervención en esta primera ronda. Jorge Carrasquilla, de Colt Technology. Hola, buenas. Pues, bueno, yo me gustaría explicaros quizás nuestra experiencia, digamos, como compañía, ¿no? O sea, nosotros ya, bueno, somos presuntos, digamos, semipresenciales o fans del semipresencialismo, pues por un poco la constitución de nuestra empresa, ¿no? Nuestra compañía es global, tenemos los headquarters en Inglaterra, parte del servicio de atención pues puede estar distribuido pues entre España, a lo mejor en India y en ciertas partes de Europa. Y bueno, y por nuestra naturaleza del negocio, pues ya teníamos una cierta tendencia al trabajar un poco de esta forma que la pandemia nos ha forzado a todos, ¿no? Un poco yo creo que los tres objetivos o los tres focos que hemos puesto como nosotros como propios consumidores, ¿no? de estas necesidades, pues ha sido la capacidad de poder trabajar desde cualquier sitio, y eso pues en sí mismo pues puede comportar un ejercicio ¿no? de tan llamado transformación digital, ¿no? No es lo mismo trabajar todos sentados desde una oficina donde tienes acceso a tus recursos de una manera local, con rendimiento, digamos, garantizado y una serie de condicionantes, a tener un modelo, por ejemplo, totalmente flexible, ¿no? Yo creo que uno de los principales retos que nos ha dejado esta pandemia y nos dejará en el futuro, pues es la capacidad de pensar un poco en las personas cómo quieren seguir trabajando, ¿no? Pues de manera flexible, híbrida, etc., ¿no? Está claro que hay roles que no se lo pueden permitir, ¿no? Si tenemos que hacer una instalación física y pasar una fibra óptica, claramente ese trabajador necesita estar presencial, ¿no? Pero para muchos otros roles y funciones pues se puede utilizar pues las herramientas que tenemos a disposición, como las soluciones de software as a service, data centers distribuidos por todas las partes del mundo, etc., para poder realmente operar, ¿no? Y tener la capacidad de seguir trabajando de esta manera flexible o híbrida, ¿no? Y yo creo que eso es un poco uno de los focos que como compañía, las lecciones aprendidas de esta situación ha sido que nosotros mismos deberíamos empezar a implementar ese tipo de mecanismos y capacidades, ¿no? Luego otra cosa que también se ha comentado es que todo esto es muy difícil hacerlo solo, ¿no? Todo esto pues necesitas tener pues una serie de buenos compañeros de viaje, vamos a decirlo así, buenos partners y acuerdos importantes pues con aquellas empresas que realmente tienen esas capacidades, ¿no? Que complementan a las que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el poder disponer de un programa, por ejemplo, de incorporación de partners o de nuevos socios tecnológicos para poder dar estas nuevas soluciones que los clientes también nos demandan y nosotros mismos necesitamos como compañía para operar, pues también es uno de los principales puntos que estamos tratando y en los que estamos trabajando pues con mucha dedicación, ¿no? Y quizás como parte de la evolución, ¿no? De los proveedores de servicios, ¿no? Que ya no somos proveedores de comunicaciones quizás al uso, es la capacidad o la posibilidad de que con estos partners tecnológicos, estos socios tecnológicos, o bien con terceros o incluso con competidores, pues tener la capacidad o las herramientas de integración pues para poder colaborar, ¿no? Sabemos que intentar solo
muchas de estas, abordar muchos de estos proyectos para nuestros clientes es casi una tarea imposible, y juntar pues distintas piezas y distintos elementos de varias otras empresas colaboradoras, pues va a hacer que el proyecto sea un éxito, ¿no? Y en eso, pues por ejemplo, pues estamos trabajando también con mucha dedicación en la parte de disponibilizar, de poner a disposición de terceros y de incluso, como comentaba, ¿no? de incluso competidores, ¿no? Pues APIs y herramientas pues para que puedan consumir y nosotros podamos consumir sus servicios de una manera pues transparente para el usuario final, ¿no? Y esto pues se hace mediante ese tipo de acuerdos e integraciones, y sobre todo pues gracias también a las virtualizaciones y a las actualizaciones en las redes que llevamos haciendo de varios años, para que sean redes programables y basadas en software, y esto sea pues una realidad, no sea pura ciencia ficción, ¿no? Y un poco, Muy bien. yo os diría que esos son los tres focos en los que estamos ahora como retos, como compañía. Muy interesante, Jorge. La verdad es que yo creo que es un privilegio y un lujo poder tener esta mesa redonda con vosotros, porque el mundo de los operadores parece que lo monopolizan los grandes, pero hay empresas y es un mercado dinámico, en constante evolución. El caso de Certia, ¿no? Con ese nombramiento que habéis tenido reciente. Y justo me ha llegado un WhatsApp de este logo que aparece aquí, que le digo, este System. No este System, Deus Telecom. Deus Telecom, un nuevo operador que también así muy de nicho, muy especializado, que entraba a formar parte de la asociación muy recientemente y apoyando con fuerza pues este foro de tendencias tecnológicas también. Yo a todos los oyentes que veo que cada vez se conectan más y que esperamos pues llegar a los objetivos de conexión, que la verdad es como asociación es más difícil el llegar a esos objetivos de gente que está escuchando, nos está viendo, pero la verdad es que es un privilegio estar con vosotros y conocer a muchas empresas que pues a lo mejor no tienen tanta visibilidad como los grandes, pero estáis muy especializados, vais evolucionando. Estaban viendo el número de empresas que forman parte actualmente, de 138 socios tecnológicos, y la verdad es que a todos os invito a profundizar un poco y conocer a todas estas compañías, como las que estamos viendo ahora, súper especializadas y que pueden ser muy buenos socios tecnológicos, muy buenos partners para afrontar todos esos retos a los que nos enfrentamos y que vemos que la digitalización pues cada vez es más importante, más prioritaria para los consejos de dirección y para la estrategia de las compañías. Y un poco en esa línea, la siguiente pregunta que os planteamos es, pues bueno, ¿qué les estáis aportando a vuestros clientes o qué valor diferencial pueden vender los CTOs o los técnicos o los equipos de transformación digital al colaborar con vosotros, ¿no? Porque muchas veces desde la asociación enfocamos las cosas desde un punto de vista muy técnico, ¿no? Y hay que enfocarlas desde un punto de vista más de negocio, ¿no? Es decir, ¿qué ventajas competitivas aportáis a las organizaciones por trabajar con vosotros, por utilizar vuestras soluciones y servicios? Si os parece, seguimos en el mismo orden de intervención. Nos quedan 45 minutos. Seguro que es súper interesantes. Vamos a intentar estar ahí en los 3 minutos de intervención por cada uno de vosotros para que nos dé tiempo a cuatro rondas en total, ¿no? de intervenciones. Empezamos por Gerard, si te parece. Muy bien, perfecto. Pues bueno, principalmente nosotros desde Avatel continuamos apostando por crecer, ¿no? Es decir, crecer en presencia, crecer en que el cliente tenga servicio en casi cualquier punto del territorio, ¿no? Entonces, nosotros continuamos pensando que la ventaja competitiva es que el cliente allá donde esté tenga conectividad, ¿no? Es decir, independientemente si esté en un sitio más aislado o más céntrico, en una gran ciudad, la idea es continuar apostando para que el cliente esté conectado, evidentemente. Luego, la ventaja competitiva que el cliente tiene que entender es que igual, en algunos casos, inversiones sobre servicios o sobre productos que pueden parecer inicialmente costosos y sobre todo cuando pensamos ya en productos que podamos vender de seguridad, ¿no? O, pues, centralitas virtuales segurizadas o una ubicación en un data center con toda la protección que eso da, que el cliente de alguna manera entienda que eso al final es una ventaja competitiva para él, ¿no? Es decir, lo que puede parecer muy costoso ahora, ante un ataque de seguridad, ante un ataque de degradación de servicio, que nosotros podamos realmente soportar ese ataque, que al final el cliente le hace el tráfico limpio y que no pierda ese servicio, no pierda esa facturación, no pierda esa disponibilidad a su cliente final o el propio cliente particular, pues eso tiene que ser como que el cliente perciba que esa inversión es una inversión que
en algún momento le puede dar realmente un resultado y una ventaja respecto a la competencia, ¿no? El estar realmente con un proveedor que le garantice ese servicio ya por la capacidad de su transporte o de sus caudales, ya sea por lo que es la capa de servicios que comentamos todo el rato, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva sobre todo es apostar en ese sentido y en proveedores o en operadores de servicio que realmente de forma interna se exijan que eso es su máxima, ¿no? Es decir, que el cliente esté contento, que tenga atención al cliente, hemos hablado antes, ¿no? Desde Avatel continuamos apostando mucho con call centers propios, con personal muy tecnificado, tanto la parte comercial como la parte técnica, que pueda dar soporte a ese cliente y que al final esto revierta en esta ventaja competitiva que el cliente gana, porque al final percibe un servicio de mayor calidad y le permite a él desarrollar su negocio o desarrollar cualquier actividad, ¿no? Lo hemos dicho todo el rato, al final lo que es el hogar y la oficina ya están fundidos, ya es la misma cosa, con lo cual debemos poder dar cabida a los servicios en todos los puntos que el cliente esté ubicado, ¿no? Luego, nosotros continuamos pensando que todo esto necesita de una facilidad de uso, de una disponibilidad total del servicio y de una capilaridad, ¿no? que al final dan las redes que Avatel está de alguna manera pues continuando desplegando, asociándose con algunos partners, como hemos dicho también antes, que son de vital importancia para el negocio y alguna adquisición que nos está permitiendo crecer un poquito más, ¿no? Pero la apuesta básicamente es esa. El cliente tiene que percibir que Avatel de alguna manera es competitivo tanto a nivel de precios como a nivel de servicio y la seguridad, como hemos dicho, de forma intrínseca tiene que estar siempre en ello, ¿no? A nivel de proyectos, como has comentado antes, pues lo que nos da a nosotros esa ventaja competitiva por desarrollar plataformas mucho más en alta disponibilidad, mucho más segurizadas, pues al final lo transferimos también al cliente final, ¿no? Que percibe realmente esa mejora también en su día a día, ¿no? Básicamente lo resumiría en estos puntos. Muy bien. Cigor, por favor. Muy bien. Nada, yo creo que es una muy buena pregunta porque muchas veces pelearte con un financiero y explicarle que esos players no tradicionales que has hablado antes, ¿no? Es decir, que al final aquí estamos representando a compañías que bueno, pues que igual hay algunas que sí, por ejemplo, Colt, etcétera, y nosotros en nuestro mercado nos conocen mucho, pero cuando sales, pues te conocen poco. Entonces, bueno, pues al final lo que muchas veces cuesta explicar, ¿no? A un financiero es decir, oye, mira, es que vamos a contratar con esta empresa que nos ofrece una calidad, que nos ofrece un precio efectivo, cost effective, etcétera, pues es difícil, ¿no? De explicar. Entonces nosotros al final lo que nos gusta siempre es, lo primero tienes que escuchar al cliente, qué quiere, ¿vale? Y yo creo que eso es una parte muy importante. Y tenemos equipos comerciales que la verdad es que, y equipos de preventa que realmente lo hacen muy bien, o sea, porque son muy tecnificados, ¿no? Y entienden muy bien también la problemática del cliente. Y una vez que el cliente te explica el problema, pues al final nosotros lo que siempre decimos es que somos como una boutique. O sea, es decir, nosotros las cosas fáciles nos cuesta hacerlas. Es decir, cuando viene un cliente con un problema, de verdad, o sea, que viene y dice, es que no sé cómo resolver esto, ahí realmente es cuando nos sentimos cómodos, ¿no? Y lógicamente también tenemos nuestros productos paquetizados, pero realmente donde nos sentimos realmente cómodos es en esa, digamos, ese asesoramiento al cliente, cómo debe hacerlo tal, y llevarlo de la mano, ¿no? Ayudarle a incluso no solo nosotros, sino apoyarnos en diferentes partners donde realmente tenemos grandísima confianza en ellos, ¿no? Pues no somos expertos en todo, lógicamente, pero sabemos perfectamente movernos en el mercado para poder ayudar a un cliente con diferentes partners y la verdad es que, bueno, pues al final los clientes lo que buscamos nosotros es una relación de muy largo plazo donde el cliente al final pues sienta, ¿no? que está apoyado pues por ya no un operador, como decíamos antes, sino por una empresa tecnológica que realmente pueda abarcarle todo ese abanico de necesidades. Muy bien. Muchas gracias, Cigor. Seguimos con Xavier. ¿Xavi? No te vimos. No te vimos. Es que me habían quitado el audio. Ahora sí, ¿no? Sí, nos cortamos ahí el audio por si acaso. Perdón, no lo había visto. Bueno, un poco reflexionar sobre la aportación de valor al cliente, ¿no? Que era la pregunta que incidías.
Por supuesto, un proveedor de servicios, como dice la palabra en sí, servicios, si no aportas valor al cliente, no te compran. Con lo cual, el elemento esencial para cualquier proveedor de servicios es ser capaz de transmitir adecuadamente al cliente aquellos valores que le puedes aportar para su negocio o para su compañía, ¿no? Nosotros nos enfocamos fundamentalmente en cinco ejes de valor para el cliente, ¿no? Uno muy importante es dotarle en estos momentos de soluciones y servicios que garanticen la continuidad del negocio. En estos momentos es crítica la operativa de muchos negocios y es crítico que las compañías tengan garantizada frente a cualquier escenario la continuidad del negocio y en nuestro caso en particular garantizándole la continuidad de las comunicaciones. ¿No? Esto es un elemento esencial y sobre todo garantizando esa continuidad tanto para empleados que están en la oficina como que estén teletrabajando. ¿No? Segundo elemento de valor clave para un cliente en estos momentos es disponer de servicios flexibles y escalables. La incertidumbre económica que ha provocado la pandemia, incluso los propios procesos de adaptación y transformación de las compañías, requieren de soluciones flexibles que puedan permitir al cliente crecer o decrecer de forma fácil sin incurrir en costes ni en permanencias en tecnologías y soluciones para N años, sino que sea capaz el cliente de adaptar en todo momento el servicio a la necesidad puntual que tenga su compañía o su negocio, ¿no? Tercer elemento, es fundamental para nosotros también adaptar el servicio a la necesidad concreta de cada usuario. No es lo mismo pues, un perfil comercial que está mayoritariamente todo el tiempo teletrabajando que, por ejemplo, un agente de back office o de soporte comercial o un agente de soporte técnico que requiere un tipo de herramientas de comunicación pues diferentes, ¿no? Tenemos que ser capaces de dotarle a ese cliente de servicios que se adapte a cada una de las necesidades del rol profesional de sus usuarios, ¿no? Tercer elemento que aporta muchísimo valor en este momento en los clientes es la integración completa de las comunicaciones en su entorno de trabajo, sea integración en las propias aplicaciones de negocio, como pues los RPs o los CRMs, sea la integración en el entorno de trabajo, en sus entornos habituales de colaboración, como puede ser los entornos de Google o los entornos de Microsoft, por ejemplo, con la integración de la centralita virtual tanto en el Gmail del usuario o como en la propia aplicación Teams, como aplicación de colaboración que utilizan muchas empresas hoy en día. Esa integración es fundamental para aportar valor al cliente y a sus usuarios. Y el último eje de valor fundamental para una compañía es que dispongan tanto en el proceso de selección de proveedor, en el proceso de venta y en el proceso de postventa de un soporte de proximidad y profesional. Y creo que uno de los elementos esenciales que diferencian a muchos proveedores de servicios especializados en el segmento B2B, a diferencia de grandes operadores tradicionales, es una especialización y foco en lo que es el servicio de atención al cliente y soporte, tanto en la fase de preventa como en la fase de postventa, ¿no? Y aquí también Telecom pues, es uno de los ejes fundamentales de nuestra propuesta de valor a los clientes, es soporte postventa al usuario, un soporte de postventa que ayude al usuario a obtener el máximo rendimiento de las soluciones cuando se implantan en su organización, ¿no? Con lo cual, retomando como empezaba mi presentación, es crítico en este momento dotar a las empresas de esa continuidad de servicio en estos 4 ejes que al final redundan en una mejora del negocio y en una mayor competitividad de las compañías, ¿no? Muchas gracias, Xavi. Continuamos con Félix. Sí, bueno, pues yo creo que nuestra principal ventaja competitiva, que es lo que has preguntado primero, Paco, es que no hablamos de infraestructuras, porque para eso hay otros players pues magníficos, ¿no? Y aquí los tenemos, ¿no? Aire Networks, Colt, Avatel, pues Telefónica y otros operadores, ¿no? Nosotros estamos hablando de servicios integrados de comunicaciones, de cloud, y realmente somos los que escuchamos al cliente y conociendo la parte del mundo telco y la parte del mundo cloud, implementamos pues soluciones sin ataduras de infraestructuras. Las infraestructuras las ponen otros, incluso las puede elegir el cliente y nosotros lo que ponemos en la capa de servicio, que al final es lo que se aprecia, ¿no? Nadie aprecia si tiene una fibra o si tiene un 5G. O sea, lo que se aprecia es que las cosas funcionen, ¿no?
Entonces, dentro de los proyectos que se están priorizando desde el punto de vista empresarial, pues yo creo que hay tres principales, ¿no? Por lo menos nosotros estamos gestionando tres principales, ¿no? Hay una parte que es la sustitución de los entornos legacy, pues basados en tradicionales redes de VPN-MPLS, por la combinación de accesos locales con SD-WAN y como red de transporte utilizar las nubes públicas, ¿vale? Y se ha demostrado que hay una mejor adaptación de esta solución a los nuevos entornos de nube y de teletrabajo, sobre todo de ubicuidad, y una reducción importante de coste para las empresas, ¿no? Por otro lado, como segundo proyecto así importante que se está gestionando, pues es evidentemente la gente cada vez más, las empresas cada vez más, pues despliegan soluciones en entornos multi-cloud, o sea, cosas en Azure, cosas en AWS, cosas en entornos incluso locales, y todo eso hay que combinarlo, ¿no? Entonces, al final, todo lo que supone el tráfico en la nube va generando, va creando mayor cantidad de tráfico, por ejemplo, entre instancias que el cliente pueda desplegar en Azure e instancias en AWS. Hay aplicaciones que pueden correr mejor o pueden ser más baratas en Azure o en AWS y se tienen que ver unas con otras, ¿no? Bueno, pues la idea no es que ese tráfico perjudique al cliente y genere mayor ancho de banda, ¿no? Sino que el tráfico se mantenga en la propia nube, ¿no? Es lo que denominamos nosotros una solución de Virtual Cross Router, ¿no? De manera que se vean las instancias entre sí sin que el cliente tenga constancia de ese tráfico de forma local, ¿no? Y luego hay otra parte de otro proyecto que es de seguridad integrada, pues en estas soluciones basadas en SDN, como puedan ser SASE, que contempla pues un abanico de soluciones independientemente pues del tipo de acceso, del tipo de usuario o dónde estén las aplicaciones, ¿no? Y ya no, como proveedores de servicios ya no nos vale saber de seguridad del endpoint o del firewall centralizado, ¿no? Ahora pues aparecen otros factores como las aplicaciones SaaS o infraestructuras en la nube que hay que proteger y hay que conocer, ¿vale? Y así que se necesitan pues gente como Certia que integre, que gestione y que mantengan extremo a extremo toda la solución, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista del principal proyecto que está cometiendo Certia, pues como ya he dicho, su propia transformación de operador virtual que hemos estado durante más de 10 años a Communication Service Provider, ¿no? A gente que enfoca todo a nivel de servicio, ¿no? De depender de accesos, ¿no? De qué accesos teníamos con Telefónica, con Colt, con BT, con Orange, a no importarnos de quién dependa esa capa, porque no aporta valor al cliente. De hecho, pues el valor es la gestión del servicio, pues con soluciones que aporten experiencia, pues basada precisamente en el conocimiento de los dos mundos y además que aporten también pues una reducción de coste a la propia empresa. Muy bien, Félix. Pues continuamos con el orden previsto. Jorge. Bueno, por nuestra parte, pues bueno, lo que intentamos, yo creo que entre todos, creo que hemos puesto un poquito de todos los componentes, ¿no? Que intentamos hacer con nuestros clientes, ¿no? Evidentemente escucharlos, qué necesidades tienen. Y bueno, una de las cosas que nos encontramos muy habitualmente es que la manera de generar valor pues puede ser muy diversa, ¿no? Desde la típica reducción de costes, que evidentemente pues para eso también existen soluciones y estrategias, pero en muchos casos, y creo que lo comentaba Gerard, por ejemplo, pues cuando proponemos soluciones de continuidad de negocio y de seguridad, pues por ejemplo, pues un cliente, recuerdo que una vez nos comentó, es que independientemente del coste en sí de este servicio, el hecho de que mi página web, era un cliente de automoción, mi página web no esté disponible un fin de semana, pues dejo de vender N vehículos y eso quizás está pagando tu servicio durante los próximos 2 años, ¿no? Otros, por ejemplo, pues el hecho de tener esta indisponibilidad en un servicio, por ejemplo, nosotros tenemos mucha tradición en el sector financiero, pues como comprenderéis, cualquier
cualquier interrupción del servicio pues tiene consecuencias de cara al negocio pues muy importantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soluciones robustas, de alta disponibilidad, no apenas basadas en la infraestructura y en sí, ¿no? Pero sí en cómo dotar esa solución de una manera integral, pues claramente eso es otra forma de aportar valor, ¿no? Y la verdad es que un poco las sorpresas que los clientes son muchas veces los que nos acaban dando esa visión de qué les aportamos nosotros a su negocio, aunque muchos de nosotros podamos llevar unos discursos aprendidos y dónde encajamos, pero la realidad es que los clientes al final son, escuchándolos, son los que nos indican, pues mira, creemos que vosotros nos podéis ayudar en esta parte porque para mi negocio este concepto, la disponibilidad o bien la reputación o bien el aseguramiento de una cierta regulación, pues para mí son importantes y quizás estos son, digamos, las principales lecciones que nos llevamos con los proyectos que tratamos con nuestros clientes, ¿no? Evidentemente, pues la amalgama de soluciones pues es variopinta y hay que ir resolviendo pues necesidades y problemáticas en cada situación. Lo que también hemos visto es que los recursos no son infinitos y quizás la pregunta, ¿no?, que dice ¿qué tipo de proyectos están priorizando? Pues quizás es el ejercicio más difícil, ¿no? El saber priorizar por dónde empiezan las compañías, ¿no? Y en eso es, yo creo, donde el poder contar con un socio tecnológico como cualquiera de los que estamos en este panel, pues solo que, digamos, transmite esa garantía y esa seguridad a los clientes de cómo empezar a abordar esos proyectos, ¿no? Realmente hay muchas cosas que hacer, muchos proyectos por ejecutar, especialmente después de un año en blanco. Y ahora yo creo que uno de los retos es justamente ese, priorizar qué proyectos se van a abordar, cómo y cómo se acometen, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que comentaba Zigor, que era muy interesante, dice, no nos gustan los retos fáciles, ¿no? A nosotros tampoco. Lo que sí que nos gusta es ponérselo fácil a los clientes, ¿no?, cuando lo resolvemos, ¿no? Y eso también es una evolución en los que los operadores tradicionalmente hemos sido, pues quizás ¿no?, al diseñar un proyecto, en las líneas de proyecto los que cubríamos la mayor parte del tiempo. Y en eso estamos trabajando y ya tenemos servicios en los que puedes provisionar pues, infraestructura, circuitos, accesos de manera instantánea, teniendo en cuenta pues, y utilizando pues, estas herramientas de programación de SDN y también pues, APIs y acuerdos tecnológicos con otros proveedores, ¿no?, como los proveedores cloud o incluso otros carriers, ¿no? Y eso es Muy un bien. poco donde estamos. Muy bien, genial, Jorge. Bueno, la verdad es que todas las intervenciones muy interesantes. Quedan 25 minutos como máximo. Y yo os quería, aunque os he avisado por el chat, pero sí que os quería, después de las exposiciones que habéis hecho, bueno, todos habéis tocado algunos puntos y muy interesantes, quería haceros una pregunta que no está en el guión. Así que un poco la creatividad y la imaginación, bueno, la imaginación es la experiencia que tenéis, que muchos como CTOs o como directores de vuestras compañías, pues seguro que podéis responder ágilmente a estas preguntas. Luego ya sí que en las conferencias sí que ya no hay tanto turno de preguntas, entonces ahora es el momento de un poco entrar más en el debate. Parecía que la conectividad, ¿no?, como Félix estaba diciendo, la conectividad ya es algo superado. Pero realmente está muy en movimiento todo el tema de conectividad. Hay operadores de primer nivel que están ahí apostando por los temas de conectividad. Está el tema de 5G, que no lo hemos tocado en la mesa redonda, y el 5G la verdad es que a nivel efectivamente es como una infraestructura que dices esto solo es infraestructura, pero la verdad es que puede contribuir a eso que también comentabas, Félix, de los servicios, ¿no? Es decir, realmente no es la infraestructura, sino el potencial y las posibilidades que va a dar el 5G, ¿no?, por esas latencias mucho más reducidas y demás. Y luego está la parte de la seguridad, ¿no? Es decir, yo creo que son tres pilares muy importantes, ¿no? ¿Cómo está avanzando esa conectividad?
con tecnologías como 5G, como LoRaWAN, o como el tema de Edge Computing, ¿no? Que está impactando ahí en el Edge, en la zona final, ¿no? Con esos centros de datos de proximidad y con esas infraestructuras de proximidad, la transformación que va a sufrir la industria, la importancia que es la seguridad y cómo entre todos podemos potenciar esa innovación o contribuir en esa innovación gracias a los nuevos servicios de comunicaciones que vais a ofrecer, que estáis ofreciendo, o hacia dónde va a avanzar todo esto, ¿no? Porque la verdad es que de vez en cuando lo de 5G se habla, ¿no? Esto es lo mismo que antes, pero realmente 5G, si entre todos pensamos el potencial que puede tener, pues puede ayudar mucho a innovar y desarrollar empresas más competitivas y ofrecer mejores servicios al cliente. Así que sobre la marcha, pregunta y de profundidad, ya será la última pregunta antes de la ronda final de intervenciones. Comenzamos con el mismo orden. Gerard, por favor. Sobre la pregunta última, perdona, ¿cuál es la que nos toca ahora? Pues he dicho que no estaba prevista en el guión la pregunta, entonces... Es esta la que comentas ahora, vale, creí que la dejamos para el finalista de esa hora, vale. Sí, Okay. es un poco... Pues nada. Hacer una pregunta un poco de cierre, porque las otras, pues bueno, están ahí, pero yo creo que como habéis tocado temas interesantes, pues por abordarlos en una... Vale, pues mi visión en respecto a esto que comentas, ¿vale? Que la capa 5G o la capa final móvil, yo creo que debe ser un complemento, ¿no? A lo que son los despliegues de fibra o la conectividad física, ¿no? Se habla mucho de 5G, estoy de acuerdo que es la tendencia que va a venir en breve, ¿no? Lo que pasa es que 5G, pensemos todos que se va a empezar a desarrollar en grandes núcleos urbanos, ¿no? Al final, las operadoras móviles van a primero centrarse en lo que son servicios de valor añadido en el 5G en zonas más urbanas, más densificadas, evidentemente, y los despliegues en zonas más periféricas pues vendrán más después, ¿no? En ese sentido, digo que tiene que ser un complemento de las dos capas, ¿no? El acceso habitual, donde Avatel, como hemos dicho, continúa desplegando, porque continúa habiendo una brecha digital importante en todo el territorio, entonces tenemos que continuar cubriendo esa parte, pero evidentemente ciertos servicios, como decíamos antes, a nivel de poder tener baja latencia, servicios más críticos que exigirán casos de uso que yo creo que todavía muchos están por salir, ¿no? Estamos hablando mucho del tema de la realidad aumentada, del tema de conectividad de los vehículos, etcétera, etcétera, pero que los casos de uso todavía están por salir. Entonces el 5G yo lo veo todavía un poquito lejano, pero sí que contribuirá tarde o temprano en tener una capa más añadida para tener mejor conectividad al cliente final, ¿no? Y eso es una realidad. En el tema de la seguridad en redes móviles, pues evidentemente da ese plus de seguridad el hecho de tener una capa que está en movilidad total y por sí es segura. Y yo creo que básicamente es eso, será un complemento, veremos cómo va llegando. El tema de las IoTs con redes LoRa, eso al final también es una industria que cada vez va tomando más relevancia en el tema del hogar conectado, los multidispositivos, etcétera, etcétera, que va arrancando poquito a poquito, que se va a ir implantando seguro. Lo que pasa es que habrá un poquito la lucha entre lo que es las tendencias wireless, no puramente móviles como el 5G, respecto a estos tipos más LoRa, etcétera, que veremos cómo acaba el posicionamiento en el mercado, ¿no? Veremos qué dispositivos o qué escenarios se quedan en una tecnología y cuáles suben en el 5G, ¿no? Yo creo que han habido pilotos o arranques de este tipo de servicios, pero todavía la madurez del mercado tiene que ir acabando de poner las cosas en su sitio. Es mi visión. Muchas gracias. Cigor. Nada, bueno, yo creo que todo confluye en el todo conectado, ¿no? Es decir, hablamos de 5G, por ejemplo, pues el 5G no está hecho para las personas, está hecho para las máquinas. Es decir, si vemos todo el estándar de la FSMA, de las nuevas funcionalidades que ofrece 5G, a mí el tema de la latencia, por ejemplo, yo no me operaría, por ejemplo, en remoto en una estación base 5G, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un poco surrealista, que puede en algunos casos, ¿no? De emergencias y tal, puede ser interesante, pero realmente no va a ser una aplicación que sea al uso, ¿no? Ahora mismo, 5G, por ejemplo, se está desplegando mucho en entornos industriales, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que la primera fábrica automatizada de 5G va a ser la de Mercedes, ¿vale? En Alemania, ¿no? Y creo que, bueno, al final te ofrece una serie de garantías en cuanto a lo que es la parte de acceso, pues frecuencias, etcétera, ¿no? Son redes privativas, pero
no está todo, o sea, es decir, no está todo ahí, sino que eso es una pequeña parte, pero yo creo que, como comentaba, está hecho para las máquinas, es decir, donde las máquinas se puedan comunicar, donde se puedan desplegar aplicaciones. O sea, es que las redes móviles tal y como las conocemos, 5G va a haber un gran cambio, sobre todo en la parte de cómo vamos a poder los mobile core, ¿no? Es decir, todos los elementos que hacen falta para que una red 5G, ¿no? O una red móvil funcione, ¿no? Eso va a cambiar de forma drástica de cómo se comunican los elementos, ¿no? Venimos de un entorno muy legacy, donde todo tiene que ser retrocompatible con las tecnologías antiguas, pero eso está cambiando. De hecho va a cambiar de forma radical, ¿vale? Eso es algo que para el usuario es imperceptible, pero sí que es verdad que para entornos de operadores, pues, por ejemplo, pues vas a tener, por ejemplo, tener acceso a un operador móvil virtual va a poder ser desplegado de forma muchísimo más fácil que en la actualidad, porque puede estar, por ejemplo, en un Amazon o en Azure, o puede estar en una cloud, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es un avance importante. El tema de lo que os decía, IoT. O sea, IoT yo creo que está despegando, o sea, y a una velocidad muy rápida. Tecnologías como LoRaWAN, Sigfox, creo que se van a pelear bastante con el Wi-Fi 6, porque Wi-Fi 6, yo creo que el Wi-Fi Alliance ha hecho un gran paso con Wi-Fi 6, porque al final Wi-Fi 6 se parece más a una tecnología móvil que a una tecnología Wi-Fi tradicional, ¿vale? En cuanto a cómo funciona y cómo son los métodos de acceso. Entonces, yo creo que eso va a ser un play importante. Al final, esto es como yo siempre digo, como ese quién triunfa, como en los vídeos, ¿no? Antiguamente, ¿no? Yo soy del 78, pues el Beta o el 2000 o el VHS, ¿no? Pues ¿cuál triunfó? Pues al final triunfó VHS. Pues aquí yo creo que al final es un poco la adopción del mercado es la que va a marcar ese, digamos, bueno, cuál va a triunfar, ¿no? Creo que cada uno tiene su IoT puro y duro, LoRaWAN, etcétera, pues está muy enfocado a la parte de sensorización, pero creo que igual, pues eso está muy enfocado a temas de smart cities y demás. Creo que el que puede realmente pegar fuerte es, por ejemplo, puede ser un Wi-Fi 6, donde al final todos en nuestra casa tendremos nuestros dispositivos conectados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí va a ser Y el gran problema que va a ocurrir es la seguridad. Es decir, cuanto más dispositivos conectados, más puertas de entrada y más ventanas se abren. Luego eso es un gran caballo de batalla y bueno, ya estamos viendo, ¿no? Casos de, por ejemplo, Alexa o el HomePod de Apple, etcétera, tal, pues que están al final siendo, pues bueno, extraen información desde el exterior, etcétera. O sea que yo creo que es un gran caballo de batalla. Muchas gracias, Tibor. Xavier. Vale, un poco por el tema de conectividad que preguntabas primero, ¿no? Si es un tema superado. Yo creo que la conectividad fija en España, afortunadamente, gracias a fuertes inversiones que se han hecho por parte de operadores, ¿no? Y algunos que están aquí en el foro de hoy, pues sí que podemos estar muy orgullosos de tener una de las plantas de conectividad de fibra con mayor capilaridad de Europa, ¿no? ¿Qué nos hubiera ocurrido si esta pandemia hubiese llegado hace 10 años, que estábamos todavía con las ADSLs? Pues si el PIB ha caído un 11 o un 14%, depende de quién lo analice del año 20, pues hubiera caído un 25%, porque cantidad de empresas que han podido seguir operando de forma remota y teletrabajando no hubiera sido posible con las ADSLs que teníamos hace años, ¿no? Con lo cual creo que es un tremendo valor que no se le ha puesto suficiente atención, yo creo, durante estos meses de la importancia que ha tenido los despliegues de fibra que ha habido en los últimos años en España, ¿no? Con lo cual sí que creo que es una asignatura superada y superada con nota, lo ha puesto de manifiesto pues la pandemia con una criticidad enorme de estas infraestructuras y la capilaridad que llegan hoy en día pues a una parte muy sustancial de la población y a una parte casi completa de los entornos empresariales, ¿no? Respecto al 5G, totalmente con lo que comentaba Cibor, ¿no? O sea, hoy en día el 5G, desde el punto de vista de mass market o lo que conocen los usuarios, es una etiqueta que se está utilizando desde el punto de vista de marketing y comercial. O sea, es un hype que se intenta utilizar las siglas 5G pues para vender nuevas tarifas de móviles, nuevos planes de móviles ilimitados y unas promesas de velocidad que el usuario final tampoco la necesita ni la utiliza. O sea, si coges las medias y los consumos de tráfico que ya tienen los usuarios en zonas con buenas coberturas de 4G y con los smartphones potentes de hoy en día,
pues las capacidades de descarga que ya tienen las redes y la capacidad que hay de la red móvil actualmente en 4G es suficiente para el 95% de las aplicaciones que tienen en día los usuarios. Lo ha dicho Cigor, ¿no? No es para las personas. Efectivamente, justamente el 5G está diseñado para multiplicar por n miles la cantidad de dispositivos que una red móvil es capaz de gestionar y con diferentes perfiles de gestión de tráfico y de prestaciones, ¿no? Y hoy en día los codes de los operadores móviles no son codes 5G. O sea, no hay las infraestructuras de code 5G. Hablamos 5G, que son algunos despliegues de radio en 5G, pero que están gestionados por codes bueno, de todo tipo, ¿no? Algunos más antiguos y otros más modernos, unos ya IMS y otros en evolución hacia 5G, pero no hay esos servicios que podíamos estar pensando que hoy podría haber en el mercado, porque tampoco se ha generado esa demanda, ¿no? Y totalmente de acuerdo en que donde hay una tremenda oportunidad en despliegues y en utilización del 5G es en segmentos y mercados verticales empresariales, en segmentos verticales y en industria y en redes 5G privadas. Y ahí es donde creo que las administraciones que regulan el uso del espectro y la liberalización del espectro, las subastas de espectro, y en este caso concreto en España, no están poniendo la atención suficiente en poder liberar o dotar de espectros 5G privados para que puedan hacerse despliegues 5G en plantas industriales o en entornos pues hospitalarios o en entornos que realmente requieran este tipo de tecnología y utilizar unas frecuencias y tecnología 5G no operado por los grandes operadores de servicio móvil. Y ahí es un reto que creo que es una asignatura pendiente enorme por parte de las administraciones. Lo enlazo con la última pregunta que tenías en el guión, Paco, porque es un punto donde no se está poniendo suficiente atención bajo mi punto de vista. En otros países como Alemania sí se están dando pasos en ese sentido, pero no es el caso de España, ¿no? Desgraciadamente, y espero pues que se avance en esa línea, porque sí es donde sí que el 5G en el nuevo entorno donde todo va a estar conectado, pues tenemos que pensar que va a estar conectado cualquier dispositivo, cualquier elemento, mucho más allá del teléfono móvil que hoy tenemos en nuestras manos, ¿no? Ahí es donde va a estar la potencia del 5G, pero esto no es cuestión de un año ni dos, estamos hablando de un escenario a 10 años vista, donde haya ese cambio completo de las infraestructuras y los codes de los operadores móviles, ¿no? Y efectivamente, cuanto más dispositivos tengamos conectados a una red global, el tema de la seguridad cada vez se va a volver más importante. Y hoy en día el usuario y las empresas creo que les falta todavía mucha conciencia de lo importante que es tener disponibles mecanismos de seguridad y que los proveedores de servicio implementen o te ofrezcan soluciones de seguridad. No te das cuenta del riesgo que corres hasta que tienes un incidente serio de seguridad, de ransomware o de acceso no autorizado a tus sistemas. Ahí es donde te das cuenta de lo vulnerables que somos. Y eso es una educación importantísima que todos tenemos que desarrollar con la sociedad y con nuestros clientes, ¿no? Educar muchísimo más con los riesgos de la no seguridad en estos momentos. Gracias, Xavi. Félix, por favor. Bueno, yo es que me vais a perdonar, pero creo que es que el discurso me niego a entrar en la parte de infraestructura. O sea, lo siento. Yo creo que es que nadie nos compramos un iPhone pensando si tiene un ARM, un chip ARM o un AMD o un Intel. No, yo me compro un iPhone porque funciona de determinada característica, porque cumple mis expectativas, porque tiene aplicaciones, porque es seguro, porque no sé qué. Yo me compro un coche y no sé si tiene amortiguadores Valeo o de otra marca, que no lo sé, me da igual. O sea, yo lo que quiero es mi coche y que funcione de una determinada característica. Pues esto es un poco igual. O sea, para mí, alguien lo ha dicho anteriormente, las infraestructuras es una commodity. O sea, es algo que les interesa hablar a los grandes operadores. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, no. O sea, nosotros nos interesa hablar de servicios. Nos interesa hablar de cómo integrar nuestros servicios al cliente, de cómo hacer que esos servicios sean seguros. O sea, yo no entraría en la parte de si 5G es mejor que LoRaWAN o que no sé qué para IoT. Nosotros desde Celtia llevamos 5 años trabajando con plataformas IoT. Estoy por la primera vez que un cliente me pregunte si es mejor o que me obligue a que diga, no, yo es que quiero LoRaWAN. Pues no, mire usted, o sea, nosotros tenemos este problema, Certia, ¿cómo quiere solucionármelo? Y a partir de ahí trabajamos. Y será LoRaWAN, será 5G, será 4G,
o serán 2 yogures. O sea, lo importante al final es que ese problema que tiene el cliente quede solucionado con tecnología, la que sea, pero con tecnología. Escuchemos al cliente y apliquemos el conocimiento que tenemos de la parte telco y de la parte cloud para poner en marcha soluciones para cubrir esa necesidad. Entonces, seguramente el 5G es muy interesante, pero yo no soy el player para hablar de esto. Será Telefónica o será Vodafone, no Certia. O sea, Certia lo que tiene que hacer es cómo integrar los mundos de telco y los mundos de cloud para dar a la vez seguridad al cliente y para que la experiencia de usuario, que es lo que más le importa al cliente, que los usuarios estén contentos, que tengan buen acceso, independientemente de donde estén, o sea, que sea algo que le beneficie al usuario y por ende a la propia empresa. Eso es lo que desde Certia vemos. Entonces, yo no, lo siento, pero no entro en infraestructura. O sea, es algo que lo dejo para otros. Yo entro en servicios, me queráis. Muy bien, yo decía 3 pilares: conectividad, servicios y seguridad. Terminamos esta ronda y luego tenéis un minuto para hacer despediros. Jorge Carrasquilla, de Col. En un par de minutos. Evidentemente, sí, evidentemente, pues con los clientes hablamos de servicios, pero está claro que por debajo tiene que existir pues una cierta inversión, unos ciertos medios, unas ciertas infraestructuras que realmente pues propicien y soporten esos servicios, ¿no? Yo creo que para el 5G una de las cosas que va a provocar sobre todo es, aunque como decía Xavi, pues tenemos una red envidiable, ¿no? de comunicaciones en España, lo que va a requerir es una densificación mayor. Quizás con la capacidad que tenemos hoy no será suficiente para acabar conectando todo ese número de dispositivos, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de infraestructuras, pues claramente va a necesitar densificar más, sobre todo en entornos urbanos y sobre todo también en entornos industriales, ¿no? Y polígonos, que es donde, como decía Figor, esto está pensado sobre todo para las máquinas, ¿no? Y es donde, evidentemente, vamos a tener una concentración mayor de ese tipo de elementos. Y claro está, toda esta infraestructura de 5G pues está compuesta por primera vez. La cadena de valor es muy difícil que la proporcione el mismo, entre comillas, player, ¿no? El mismo operador. Y aquí yo creo que es una de las gracias, ¿no? Y de las oportunidades de negocio que hay, ¿no? Que hay, la cadena de valor pues tiene desde la conectividad, la infraestructura, el acceso, los servicios, las soluciones, la seguridad, las aplicaciones. Toda esa cadena de valor, por primera vez, yo creo que está bastante segmentada y es complementaria y abre pues un montón de posibilidades para los proveedores de servicios especializados, los grandes proveedores de infraestructuras, y abre un poco pues ese espacio para poder dotar de soluciones después a las empresas, ¿no? Yo creo que eso un poco va a ser el gran driver que va a provocar el 5G, ¿no? Uh-huh. Genial, Jorge. Pues como decía, un minuto para la despedida. Muchísimas gracias a los 5 por haber estado este ratito con nosotros y con la audiencia. A continuación, en cuanto terminéis esa ronda de despedida o ronda final de intervención de un minuto como máximo, empezamos las conferencias a las 11:30, con la primera que va a ser sobre Sistelec, sobre nuevas soluciones de gestión de grupos y seguridad para operadores locales. Y terminamos a las 2. Ahí están las conferencias para descargar y para poder visualizarlas durante esta mañana. Pues el mismo orden. Gerard, si te parece, muy rápidamente. Perfecto. Pues nada, como hemos dicho aquí, yo creo que el punto actual que tenemos tecnológico, despliegue, el servicio, etcétera, es muy bueno. A la vista está, ¿no? Con los 5 que hemos estado aquí hablando de varios temas, pero eso no quita que, bueno, el mundo tecnológico tiene que continuar avanzando en las diferentes perspectivas, cada uno de servicios, infraestructura, cloud, etcétera, pues tenemos que continuar apostando, continuando a dar valor al cliente y aumentando el servicio, ¿no? Global, ¿no? Entonces, básicamente, desde Avatel, pues, continuamos pensando en eso, ¿no? Que el cliente hay que continuar dando soluciones, tanto la conectividad como a nivel de servicio por encima.
y al final todo tiene que se mejore el bienestar de la sociedad, básicamente. Muchas gracias, Gerard. Muchísimas gracias. Vamos Igor. Muy rápido. Nosotros en Aire Networks discrepo un poco con Félix porque sí que nos gusta tener el control end-to-end, es decir, hay que tener el control desde el tornillo, como decías el ejemplo del coche, ¿no? Desde el tornillo hasta el software, es decir, si tienes control de toda la cadena de construcción, ¿no?, de ese producto, creo que se aporta un valor al cliente, es decir, que sobre todo de calidad, controlas todo ese proceso de calidad, ¿no? Y luego totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Xavi, las administraciones públicas tienen que pensar más en cuanto al espectro, despliegue de 5G, es muy bonito hablar de esto, pero al final no están facilitando nada, es decir, al final lo que yo veo y lo que vemos al final en nuestro mundo, ¿no?, telco, es que las frecuencias es un impuesto recaudatorio, básicamente. Entonces, creo que eso tiene que cambiar para poder potenciar realmente en la industria pues todo lo que... Y no me cansaré de decirlo, además, debería haber una frecuencia para uso privativo en zonas y que tuviera un coste real. Es decir, yo creo que la gente no tiene conocimiento de cuánto dinero cuesta un espectro, pero un espectro en una provincia puede estar costando del orden de los 300.000 euros anuales, ¿no? Entonces, creo que es importante conocerlo. Creo que una industria no puede atacar a eso. Vale. Gracias, Igor. Félix. Uy, no, te he saltado. Xavier, perdona. Venga, Xavi, pero como máximo un minuto, ¿eh? Muy bien, un minuto. Bueno, pues yo creo para ahondar en el debate, ¿no? 3 puntos claros. No hay servicios de comunicaciones sin infraestructuras que desplieguen los operadores telcos. Creo que eso es una evidencia. No hay soluciones para los clientes si no las creamos los service providers o los integradores. Y yo creo que en este momento las mejores soluciones al alcance de los clientes y de las empresas para avanzar en la digitalización de sus negocios, pues son las soluciones de comunicaciones en la nube de Voz Telecom. Muy bien. Muy bien, Félix, te toca. Bueno, yo no he dicho que las infraestructuras no sean necesarias, no, para nada. No pongáis en mi boca cosas que no he dicho. No, yo he dicho que Acertia, a fecha de hoy, en el modelo de negocio nuevo que tenemos, pues no son prioritarias para nosotros, ¿no? Para eso existen otros players, he dicho, y además para eso existe Aire Networks y Colt y Avatel y Telefónica y otros, ¿no? O sea, no es que no sean necesarias, simplemente es que creo que son dos modelos de aproximación a las necesidades del cliente completamente distintas. O sea, y la nuestra está en la capa de servicio, no en la capa de infraestructura, ¿vale? Eso que quede claro. Luego, por otro lado, yo creo que a mí sí me gustaría hacer un llamamiento un poco a lo que es un cambio sociológico, que las grandes empresas y sobre todo las administraciones públicas apuesten por soluciones disruptivas, ¿vale? O sea, no por los operadores tradicionales de siempre, o sea, no por Telefónica, ¿no?, sino hay otros players, somos otros los que damos servicios, somos otras compañías como los 5 que estamos aquí, que no tenemos nada que ver en tamaño, pero sí que damos unos servicios, una calidad de servicio que no tiene nada que ver, ¿vale? Y aunque no tenemos la infraestructura, sí tenemos la capacidad, el conocimiento, la experiencia, como para poder acompañarles en transformación hacia lo que es el mundo cloud y la integración de nuevos servicios en el mundo cloud desde el punto de vista de telecomunicaciones, ¿no? Así que yo animaría a que eso se produjera. Genial, pues ahí nosotros haremos lo que podamos para contribuir en eso que dices, Félix. Continuamos y ya cerramos con Jorge. Vale, Jorge, Paco, te voy a echar un capote, ¿eh? O sea, en vez de un minuto voy a hacer 10 segundos. Para mi pensamiento final, os emplazo de aquí a 15-20 minutos, que tengo una sesión muy interesante que estoy convencido de que os va a causar impresión. Así que te cedo la palabra, Paco. Genial. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los 5 por intervenir en este coloquio, esta mesa redonda.